Todavía cuando se pone a una criatura en las manos de una persona que teóricamente debe ayudarla. Un tutor de matemáticas, este personaje Moshe Friedman, de 31 años, se terminó declarando culpable de algo mucho menos grave que lo que hizo, porque hay múltiples evidencias y elementos que apuntan a que durante un tiempo violó a uno de sus alumnos, a un niño de 6 años. Un niño al que, según la investigación que hicieron las autoridades, le ponía un arma en la cabeza y le decía que si hablaba, no solo podía matarlo a él, sino a toda su familia. Bueno, podía ser condenado a muchos años de prisión, pero llegó a un acuerdo y fue sentenciado a libertad condicional. Ya les dije días atrás cómo me siento sobre el tema, pero le he pedido ayuda a damas que creo nos pueden orientar mucho. Primero desde el ángulo legal. La fiscal María Schneider precisamente está en la división juvenil del condado Broward. Muchas gracias por acompañarme. Mucho gusto. Muy, pero muy amable. Y le pedí que nos acompañara también a la psicoterapeuta Elizabeth Delicio para hablar un poco de esos laberintos de la mente y además de cómo se puede trabajar entonces también con una criatura que sufre algo así. Gracias por estar aquí. Gracias. Ayúdenos, por favor. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Es muy difícil adivinar cuáles son las circunstancias que han llegado a este tipo de arreglo. Es fuera de lo común, obviamente son alegaciones muy serias, pero sin saber qué es lo que sucedió exactamente en este caso, no tengo precisión ninguna de lo que sucedió, puedo hacer como ejemplo, ofrecerte como ejemplo, de que estos casos hay que evaluarlos de una forma realista. Cuando este tipo de alegaciones primero surgen, todo el mundo se indigna. Claro que como adultos, como personas sensatas, sabemos de que es algo terrible y que debe de ser castigado. Pero después uno tiene que evaluar exactamente cuáles son las pruebas, las evidencias disponibles. Cuando tenemos un niño que debió de haber tenido unos 5 años, ¿no? Cuando empezó a suceder este tipo de tratamiento, de alegaciones, este muchachito va a tener la capacidad de en un tribunal de justicia de explicar exactamente lo que pasó, de explicarlo en una forma que se le entienda. Los niños, y estoy segura que la psicóloga nos indicará, que los niños tienen mucha dificultad a veces en explicando cuántas veces algo que le ha sucedido muchas veces ha sucedido. Tienen dificilidad en decir qué le pasó primero, qué le pasó segundo, qué le pasó tercero. Entonces hay que evaluar los casos realísticamente. ¿Cuáles son las evidencias disponibles? Aunque todos nos indignamos en el momento de llegar a una corte de leyes y tener que pasar la decisión basada en el testimonio de un niño pequeño, la gente muchas veces no tiene la misma seguridad que tenía cuando vio las alegaciones. Así que eso es parte de lo que hay que tomar en consideración. En alguna entrevista previa me dijo algo en dirección a que una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que se puede probar en absolutamente, una corte. Absolutamente. Aparte de que también tenemos que pensar del costo al niño. También estoy segura que la psicóloga nos va a hablar de eso, pero poner a un niño que ya ha sido traumatizado obviamente por los actos, a tener que contarlo, a que un abogado defensor le haga preguntas que van a ser difíciles, continuamente tener que revivir esos terribles momentos que pasó, son cosas que uno tiene que considerar también. ¿Cuál va a ser el costo del niño? Ahora, y vamos a partir de base que estoy completamente de acuerdo con todo este panorama y le puntualizo a nuestros televidentes para que nadie se confunda, ella no es la fiscal del caso. Por la duda, porque a veces después dicen, no, y la fiscal dijo exacto. No, y por eso es que te digo de que estoy adivinando. No Esto ocurrió en Brooklyn, Nueva York, y la doctora Schneider es fiscal en el condado Broward, aquí un poquito al norte de donde estamos en Miami-Dade. Lo que me enfurece, lo que me desespera, lo que me frustra es hay un espectro enorme de cosas con las que se puede llegar a un acuerdo. Y vamos a suponer que entonces no podemos probar violación repetida, múltiples cargos de amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Ahora, el otro lado incluye que se declaró culpable
de poner en peligro el bienestar de un niño. Exactamente, que es un crimen menor. Aquí los extremos están bien lejos uno del otro. Yo te vuelvo a repetir, no sé cuáles son las razones por las cuales entraron en ese tipo de arreglo. A mí también me parece de que es algo no razonable, pero estoy segura de que tienen que haber habido razones bien importantes para que alguien, un fiscal, que tiene no solamente que preocuparse del bienestar de ese niño, pero del bienestar de todo el público, haya hecho ese tipo de arreglo. Sé que una de las condiciones es de que esta persona, que es maestro, no va a tener acceso a los niños por medio de su profesión. Tuvo que entregar su licencia. Eso también es una prioridad a veces. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Parece una cosa tan... Es insultante. Insultante, sí. Es muy fuerte. Incluye también la serie de cosas que se establecieron en el acuerdo que no queda incluido como agresor sexual. Por eso te digo, tienen que haber razones bien serias para que hayan entrado en esto. Se cambia el peinado, se muda de estado, y pone un cartelito en la puerta que dice Math Tutor, ¿no? Tutor de matemáticas, y se puede repetir esto de... Es muy posible, porque todas esas condiciones que impusieron son solamente cuando esté bajo la libertad condicional, que creo que es un par de años, 3 años. 3 años. Cuando pasen esos 3 años ya no se puede imponer ninguna condición, es una persona libre. Lo único que la licencia del Departamento de Educación es así, no va a ser muy difícil de que vuelva a conseguirla. Pero sí, es un poco sorprendente. Por eso te digo de que estoy segura de que tienen que haber unas razones muy válidas, muy fuertes para que hayan entrado en eso. Y una de las cosas que uno no discute, obviamente, en público, es que quizás este niño no tiene la capacidad para volver a repetir las alegaciones que causaron los cargos encausados. Vuelvo con usted en un instante, entro al territorio psicológico. Primero, es una fractura brutal de una mente muy tierna en formación. Quiero aclarar un montón de cosas, sí, venga. Si le parece bien de lo que está diciendo. No es tan difícil que un niño te cuente lo que pasa, aunque tenga 3 años y no hable, porque nosotros no le vamos a hacer el careo a un niño igual que se lo hacemos a un adulto. Tenemos juegos, tenemos muñecos con sexualidad, donde los chicos nos muestran dónde lo tocaron, cómo le hicieron. Tenemos dibujos, tenemos test que muestran psicológicamente los daños de los chicos. No siempre la ley ayuda a la persona que es la víctima. Tenemos historias donde personas han violado chicos por años y la escuela, la universidad o las personas que debían proteger a los chicos no lo han hecho. Con esta decisión, si es verdad, porque cabe, como dice la abogada aquí, la posibilidad de que el chico mienta, que no lo creo, porque yo siempre le creo a los chicos, porque van a mentir. Yo creo que ella también lo que plantea, y me corrige si estoy equivocado, es que puede estar tratando de decir la verdad, pero que lo haga puré un abogado defensor. Sí. Y ahora dejamos al violador suelto, que no necesariamente necesita tener una licencia, va a seguir violando. Es horrible. Entonces tenemos muchas cosas. Primero, el chico que trató esto, que ahora le queda el trauma de que no se pudo defender. No sé, yo no estoy ahí, como dice la doctora, yo no tengo el caso, no sé qué los llevó a lo que no los llevó. Los chicos sí nos hablan, aunque no hablen, aunque sean mudos. Podemos tratar el abuso en chicos autistas, en chicos con síndrome de Down. Los chicos nos hablan. Como el perro te habla y te dice que quiere salir, el niño también te habla y te comunica. Aunque tenga limitaciones y aunque sea muy pequeño. Siempre te comunican, porque hay test, hay dibujos, hay juegos que hacemos que los chicos nos dicen. A mí una vez uno de 3 me contó cómo la madre le pegaba con un palo. Me decía ta, 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 pu, 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 y me dijo todo. Entonces los chicos sí te comunican. Y me da mucha pena el mensaje que le podemos dar a otras, si es verdad, porque por ahí es un pobre hombre, ¿no es cierto?, que lo están acusando de algo terrible. Pero si dejamos un pedófilo suelto, lo más que seguro, 99.9%, que va a seguir violando a más chicos. El niño. ¿Qué se el puede niño hacer en una destruido, situación de... y ahora hay que darle terapia el resto de la vida, porque ha querido defenderse, no se lo va a olvidar más. El comportamiento de este pedófilo es el mismo que todos los pedófilos. Todos les dicen a los chicos, si hablas, si decís, te vamos a matar a vos, te vamos a matar a tu familia. Los chicos hablan cuando son adultos, quizás 10, 12 años después. ¿Por qué? Porque empiezan una vida sexual y se ven trabados, porque esa sexualidad que debía ser de placer se ha convertido en algo horrible, en un recuerdo espantoso. Eso los puede llevar a ellos mismos a ser violadores mañana. Quizás este pedófilo fue violado anteriormente y se convirtió en esto. O sea, hay toda una consecuencia del resto de la vida. Y lo peor que nos pasa como ciudadanos es la falta de entendimiento de la psiquis
de las personas que son violadas. Esta no es la primera vez que una persona que viola le dan 15 días, 20 días, 2 meses. Nos enteramos siempre, en muchas veces, que yo no soy abogada, pero escucho los casos, porque no se mide la destrucción de la psiquis, de la mente de esa persona. Esa persona se va a drogar, va a tomar, tiene la gran posibilidad de caer en depresión y de quitarse la vida. Entonces, todas las consecuencias son de por vida. Y yo cuando veo a los papás que no reaccionan, me dicen, yo le dije a mi papá, y mi papá, ¿sabes qué me dijo? No le digas a mi mamá. O sea, doctora, yo le dije a mi papá, y mi papá me dijo, no le digas a mi mamá, no me preguntó cómo te sentís vos. O sea, no entienden, por ahí no hay que juzgar tampoco. Los adultos no entienden el daño psicológico que eso produce en la mente de un niño. ¿Qué está roto en la mente de un adulto que ataca de esa forma a un niño? Bueno, no es sexo, es poder y control. Y quizá ese adulto, como te digo, fue violado o fue abusado o es psicópata y disfruta de esto. No se sabe la patología. Entra dentro de las parafilias, ¿no es cierto? Hay gente que tiene placer violando a un perro y le gusta el perro y no se va a buscar la mujer porque le gusta el perro. Entonces se quedan detenidos en la mente. Se cree, porque no se sabe bien ni cómo se curan ni de dónde viene, se cree que es de un trauma de la infancia que trabó a esa persona en una etapa de la vida y que él se comunica, él se siente de 6 años y se comunica con el de 6. No puede relacionarse con uno de su misma edad. ¿Cómo sanas eso? Años de terapia y medicación, y te digo, las terapias son muy poquitas que se puede hacer con un pedófilo. Vuelvo al territorio legal y le pido ahora que me lleve a su experiencia aquí en la Corte de Broward. ¿Ha tenido que participar de una negociación en la que ha sentido qué horror? Tristemente, sí. Nunca he tenido que, gracias a Dios, he tenido que ofrecer un arreglo tan excepcional como este. Pero sí, hay veces, muchas veces que uno tiene que tomar una vista realista a lo que tiene. Para comentar con lo que estaba diciendo la doctora, sí, los niños se comunican y los niños hablan, pero hay una diferencia muy grande en lo que un niño en una situación terapéutica, cuando está hablando con una psicóloga, le pueda decir, y otra cosa es sentar a un niño en un tribunal de juicio. Totalmente. Y que tenga que dar testimonio. Y tristemente, los niños menores de 5 años casi nunca son encontrados por las cortes que tienen la capacidad de dar testimonio, porque hay capacidades legales que tiene que tener el niño antes de poder dar testimonio en la corte. Una de las cosas que yo creo que debe de cambiar para poder hacer más fácil tomar a estas personas tan peligrosas y que tener la seguridad de que van a sufrir las consecuencias de sus acciones, es que debemos de cambiar, yo pienso, la ley de cómo se comprueba un caso cuando la víctima es un niño pequeño. Las leyes son iguales. Todas las regulaciones que demandan que la evidencia te sea presentada en vivo en la corte, todas las evidencias o todas las reglas de evidencia que dejan que el abogado defensor le haga preguntas al niño, a veces las deposiciones, el proceso ese de hacer las preguntas demora horas y horas y horas. Entonces los niños se confunden. Los niños no es que no puedan comunicarse, es que no tienen la habilidad de hacerlo de la forma que requiere la ley. Y nosotros seriamente debemos de evaluar el sistema de justicia cuando los niños son víctimas. No podemos aplicar las mismas regulaciones y por eso es que a veces es tan difícil comprobar estos casos. Y una cosita más. Claro. El entendimiento de qué es violación desde lo legal y de lo psicológico cambia. Nosotros vamos a llamar violación si una persona ya te mira con deseo sexual. O sea, ya estamos hablando que pasó tu intimidad, pasó tu psiquis, diferente a una persona que te penetra, que vas a ir a un médico, a buscar un certificado médico y va a probar que el niño sí tiene una situación física que prueba. Pero a veces los chicos me dicen, me hizo que le hiciera sexo oral, no quiero decir esto en frente de televisión, o cosas muy puntuales que no necesariamente porque son vivos, son bien inteligentes, no hacen, espérate que voy a penetrar al niño para que después me agarre, ¿me entendés? O sea, hay otras situaciones, por ejemplo, le sacan la ropita, los frotan, o sea, una sabiduría siniestra del abusador. Claro, exactamente, porque nunca tratan de no dejar pruebas físicas. Claro. Si fuera mucho más fácil, ¿no? Cuando uno tiene una prueba física, pero la mayor parte de estos casos
tienes que basar la evaluación de las evidencias disponibles sobre lo que te está diciendo un niño. Y como te vuelvo a repetir, todos nos indignamos cuando lo oímos, cuando estamos en el Tribunal de Justicia. Es mucho más difícil que las personas entonces piensen, bueno, hay suficiente evidencia más allá de una duda razonable para pensar que basado en lo que está diciendo este niño pequeño, vamos a encontrar a alguien culpable. Porque también las consecuencias son bien serias. Y otra cosa, lo que me quiere decir brevemente, las familias, generalmente cuando entra un violador, te viola a todos los chicos. Y los hermanos no se cuentan el secreto hasta años atrás. Yo los he tenido en sesión y me ha dicho, yo creo que la violó a mi hermana. Habla con tu hermana y te das cuenta que violó al de 5, al de 8, al de 12. Y te digo la peor, Pedro. Generalmente no es el maestro de matemáticas, es el abuelo, el tío, el padre. Y eso es lo peor. Y la mamá, ¿sabes qué hace? No siempre. Muchas veces mira para otro lado. Y justifica y avala y sostiene esa situación. Entonces, hay mucho para hacer, como dice la doctora, muchísimo para hacer en el cambio de las leyes. Les agradezco en el alma porque pienso que este es un paso muy, muy importante, discutirlo de esta forma y plantear esto frente a nuestros televidentes. Muy, muy amables. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A un par